Bien, buenas noches a todos. Gracias por su participación una vez más en Génesis Jurídica. Agradecemos cada uno de ustedes su presencia. Hoy, jueves 24 de octubre del 2024, tendremos una conferencia magistral con una invitada muy de lujo, que es la licenciada Elizabeth Rodríguez Sánchez, que nos va a hablar sobre el tema de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal mexicano. A continuación, me daré a la tarea de leer su semblanza curricular de la licenciada. La licenciada Elizabeth Rodríguez Sánchez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Tiene un diplomado en Justicia Penal para Adolescentes y actualmente cursa la especialidad en Justicia Penal para Adolescentes. Tiene diversas certificaciones como curso Convivencia Escolar desde la perspectiva de los derechos humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, tiene un curso en habilidades básicas para la docencia y curso Basic English for Daily Life, ambos por la Institución Tecnológica de Monterrey. Cuenta con diplomado expedido por el Instituto Politécnico Nacional en el Marco Común Europeo de la Referencia para las Lenguas, así como de la Dirección de Formación en Lenguas Extranjeras. Cursó los estudios de inglés para abogados y está certificada por la Arizona State University. Se ha desempeñado en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República en el área de enjuiciamiento, trabajando directamente con los ministerios públicos con carpetas de investigación correspondiente al reclusorio Oriente. Fue asistente en Derecho Público, apoyando en todo lo conducente en el área penal y ha elaborado por más de 18 años como docente en diversas instituciones educativas. Actualmente es abogada postulante particular del despacho Luna y Asociados. Es para nosotros un verdadero placer tener a la licenciada. Licenciada Elizabeth, un gusto y un placer que haya aceptado la invitación y tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, licenciado Luis. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Para mí es un gusto. Gracias por haberme invitado. Y pues bueno, esperemos pasar un rato agradable, ¿verdad? Y pues platicando acerca de niñas y adolescentes en conflicto con la ley en México, ¿vale? Bueno, y bueno, bueno, mucha gente me pregunta, ¿y por qué precisamente con niños, niñas y adolescentes? Y como usted lo comentó justamente, pues tengo yo ya bastantes años trabajando con niños desde el área, desde preescolar y kinder, hasta actualmente trabajo con alumnos de preparatoria. Entonces, pues he tenido la oportunidad de pasar varios procesos con estos niños, niñas y adolescentes ya. Entonces, pues para mí ha sido un privilegio, uno, conocerlos, conocer varias etapas de ellos de la vida y bueno, justamente este proceso final que es en donde después de los 12 años, 13 años, empezamos con circunstancias pues difíciles para ellos, ¿no? Y no precisamente tiene que ver con ellos nada más, sino con la esencia que vivimos en casa, ¿no? Desde ahí viene el origen, aunque no digamos, es un factor, pero tampoco es una determinación. ¿Por qué? Pues porque al final del tiempo los papás brindamos educación, brindamos valores, pero al final ellos toman las decisiones, ¿no? Llega una etapa en la adolescencia en donde ellos toman sus propias decisiones. Hace como, yo creo que como 15 años, estaba yo trabajando con un preescolar y había un chiquito que a la fecha lo recuerdo, ahorita yo creo que tendrá unos, ¿qué? 20 años, yo creo que por ahí, ¿no? Entonces, este niño en esos tiempos tenía algunos conflictos con sus papás, o los papás tenían los conflictos y bueno, obviamente pues llegaban a los niños, ¿no? Este niño era intolerante, ¿no? A diversos comportamientos de sus compañeros. Entonces, él sus reacciones que era exactamente, buscaba el bote de las tijeras, porque en preescolares lo que se hace es que los materiales de los alumnos no lo tienen ellos, los tienen las docentes, y las docentes se encargan de repartirlos. Entonces, este niño lo que hacía era tomar el bote de tijeras y lo lanzaba a sus compañeros. O sea, agarraba el bote y salían volando las tijeras por todos lados. Entonces, para estos tiempos, nosotros teníamos prohibido agarrar a los niños, y bueno, ahorita más, ¿no? Pero en esos tiempos no, solo podíamos contenerlos, hacer como una valla alrededor de ellos, pero no podíamos tocarlos. Entonces, yo decía, desde esos momentos, yo decía, bueno, es que debe de haber algo que pueda controlar esta situación.
En esos tiempos no existían las leyes. Ahorita vamos a ver unas circunstancias que nos ha llevado a la ley a la ley nacional que ahorita es la que se encarga de la vigilancia de estos niños, niñas y adolescentes. Pero en esos tiempos lo que sucedía era que nosotros teníamos que seguir la estructura de la ley, pero también la estructura que regía la Secretaría de Educación Pública, la ley general de la Secretaría de Educación Pública. Entonces habíamos muchos encontronazos, ¿no? Porque en esos tiempos la ley, el Estado era el vigilante de los niños, niñas y adolescentes, que antes se les llamaba menores, ¿no? Ahora ya es una palabra prohibida, entonces ya se llaman niños, niñas y adolescentes. Menores ya no los podemos mencionar así. Entonces antes eran menores de edad y eran menores, entonces nosotros podíamos, pues, nos contraponíamos contra la ley general de educación pública, pero también con la ley penal, ¿no? Entonces, al final eran niños cometiendo actos irregulares con sus pares, ¿no? Con sus pares. Hace no mucho, también un caso muy cercano, es de un compañero que tiene a su novia, la novia platica con otro amigo, el novio tiene una moto, salen de la escuela y atropella, ¿no? Al amigo que quería como pretender a la novia. Entonces, creo yo que todo esto nos lleva a una reflexión muy grande de qué estamos haciendo también como sociedad, porque justamente ahorita la ley también a nosotros como sociedad nos pone en un papel importante en cuanto a respuestas, en cuanto a nosotros qué estamos haciendo o qué vamos a hacer con esta sociedad de adolescentes, porque cada vez los delitos que ellos cometen, cada vez se vuelven más graves, ¿no? Uno muy reciente, que a mí también me impactó porque este jovencito fue mi alumno, un niño que navajeó a su novia, ¿no? Entonces, la pudo haber, a lo mejor le pudo haber quitado la vida, sin embargo, la ley no es tan lesiva con él, ¿no? Tenemos que buscar una forma de socioeducar a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, repito, ¿no? No precisamente la educación de casa es la determinante para que estos actos o estas acciones que al final son delitos, son catalogadas como delitos, dejen o no dejen de funcionar, ¿no? Entonces, pues creo que en el paso de esta vida y de este momento que tenemos nosotros, podemos conocer o tenemos casos muy cercanos de algunos asuntos similares a estos, ¿no? Sin embargo, creo yo que sí tenemos una responsabilidad social desde casa, pero también en las escuelas, en el área donde vivimos y toda esta parte, ¿no? Que me parece muy, muy importante. Pero bueno, vamos a comenzar. Ese es el preámbulo del por qué me interesa este sistema de niños, niñas y adolescentes. Algunos dicen, es que a mí me da flojera, es que a mí no me gusta. Bueno, yo precisamente como he estado inmersa en este sentido y como he visto varias situaciones, entonces, pues para mí sí es muy relevante, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Voy a apagar un poquito mi cámara para poder realizar mi presentación, ¿vale? Entonces, me avisan por favor si se ve la proyección. Parece ser que ahí está. A ver. Sí, ahí se veía, licenciada. ¿Se ve? Sí, Perfecto. gracias. Bien. Bueno, los niños, niñas y adolescentes en el proceso penal mexicano. En este proceso mexicano necesitamos nosotros varios instrumentos. Uno de ellos y el más importante, pues es el código, perdón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tenemos también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, este se vuelve supletorio. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que rige este sistema de niños, niñas y adolescentes. También tenemos la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Tenemos una Observación General 24. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño. Tenemos la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia. Y uno que tenemos, y por mencionarlo al final, pero no menos importante, sino el más importante, que es el que vamos a tomar como base esta noche, es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Algunos de estos instrumentos los encontramos en nuestra Ley General en el artículo 3.
Pero vamos a comenzar con unos antecedentes históricos. Uno de los primeros códigos que se manejó para tutelar o para vigilar el comportamiento de los adolescentes fue un código que se llama el Código Tribunal para Menores. Posterior a él, la Ley de Consejos Tutelares para Menores, la Ley para Menores Infractores en la Ciudad de México, la Ley del Sistema Penal Acusatorio, que era una ley para adolescentes, y la que rige desde el 2016 a la fecha, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Esa en la que nos vamos a concentrar esta noche, ¿vale? Aquí vamos a estar viendo todo el desarrollo de esta pequeña plática. Los conceptos que se manejan para niños, niñas y adolescentes vienen desde la Suprema Corte. En este caso, los niños van a ser de la etapa desde de preescolar, que le podemos llamar, en donde ellos ya tienen convivencia con sus pares, hasta menores de 12 años. Aquí hay algo muy curioso. La ley lo define hasta menores de 12 años, pero hay una parte bien importante, que esta la aprendimos en la escuela, cuando estábamos cursando la universidad, en donde decía que la Biblia tiene un marco en donde dice que los papás tenemos la oportunidad de cuidar y de engrandecer o de dar valores y muchos cuidados a los hijos hasta los 12 años, porque después de los 12 años, este texto bíblico lo marca como el libre albedrío, es decir, que ellos van a empezar a tomar sus propias decisiones, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo vemos desde la parte penal, sucede algo similar. Los jóvenes empiezan en la etapa de secundaria y entonces ellos empiezan a vivir una etapa de libertad, en donde ellos pueden decidir, ellos pueden opinar, ellos pueden trabajar con sus compañeros, con sus pares, y ellos pueden tomar decisiones buenas o malas, ¿no? ¿Ya está ahí? Creo que tiene un poco de problemas con su conexión. Vamos a esperar unos minutos. Hola, hola, ¿todo bien? Ya, ahora sí la escuchamos. Se perdió un poco el uso de su voz, pero ya la escuchamos otra vez. ¿Ya quedó? Ah, ok, muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, después de esto nos viene ya ahora sí la adolescencia por la ley nacional de la que estamos trabajando, que estamos hablando desde el inicio, y esta nos indica que la adolescencia va a cubrir de entre los 12 años que ellos empiezan a tomar sus decisiones a 18 años. Sin embargo, dentro de los 12 años a los 18, en un momentito vamos a ver que se divide en 3 etapas de estos adolescentes. Y estas etapas son bien importantes porque son lo que determina las sanciones o no hacia los delitos, es la edad, no justamente el delito o la acción que la ley considera como delito. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Y una de las personas muy importantes es el facilitador. Nuestro código en el artículo 3 nos menciona y es muy, muy enfático en el facilitador, porque es la persona de las más importantes que tiene que estar al tanto de la ley, ¿no? En medio de la ley y el adolescente. Pero aquí hay algo bien bonito y bien curioso. Antes de la ley del 2016, resulta que el Estado era el que se hacía cargo de los niños, niñas y adolescentes. Incluso no sé si algunos que seremos por ahí contemporáneos, sabíamos que los maestros tenían que dar educación a los alumnos. Incluso ellos tenían permitido el golpear a los alumnos para que la educación fuera siendo una educación, digamos, correcta, ¿no? Y ahora, pues eso está completamente prohibido. Incluso si la escuela dice, ¿sabes qué? No puedes traer piercing, no puedes traer cabello largo, no puedes traer cabello corto, no puedes traer cabello chino. Toda esa parte también están vulnerando su libre desarrollo de personalidad. Entonces, en ese sentido, vemos cómo la ley sí ha cambiado de sobremanera. Incluso los papás son los que tienen que estar presentes dentro de las audiencias de los niños, niñas y adolescentes. Y es algo que antes no se permitía, ¿no? Y ahora es una parte esencial en donde ellos tienen que estar dentro o inmersos desde el inicio
hasta el final del proceso. E incluso antes había papás que decían, ¿sabes qué, papá, gobierno, papá, aquí te entrego a mi hijo porque ya no puedo, ¿no? Y entonces, pues estaban estos tutelares de menores y todo esto lleno porque los papás ya no se hacían cargo, ¿no? Entonces, ahorita, pues para mí en este momento podríamos hablar de una triada, ¿no? Que es la sociedad, es el gobierno, pero también son los papás los que llevamos, o los que tenemos la responsabilidad de la educación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos también que los niños y niñas seguían antes. Esta parte me parece muy importante. Los niños, niñas y adolescentes tienen un desarrollo físico, cognitivo y emocional, y ese se va alimentando todos los días. El físico interfiere en las partes genéticas, el desarrollo y crecimiento físico, sentidos y sistemas corporales. Sin embargo, yo también aumentaría ahí qué tanto nosotros involucramos a los niños, niñas y adolescentes en un desarrollo físico sano. Es decir, que vemos en la televisión, que compartimos en las redes sociales. Entonces, eso tiene que ver también con esta parte si nosotros los orientamos, pues entonces ellos van a tener un proceso pues como que bueno. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, no es determinante para el futuro. Y ahorita vamos a ver por qué. El desarrollo cognitivo, que son sus cambios intelectuales, y van acompañados de su desarrollo físico también, intelectual, su forma de aprendizaje, los recuerdos y las soluciones de problemas, lenguaje y comunicación. Aquí hay un punto muy importante que dice recuerdos. Esta parte de los recuerdos es muy marcada en los adolescentes que cometen ciertos delitos, porque cuando a ellos les preguntan, bueno, y platícame de tu vida, ellos siempre se van a lo que ellos recuerdan. Bueno, es que pues yo recuerdo que mi mamá era de tal forma, que mi papá era de tal forma. Entonces, este desarrollo cognitivo no se queda perdido, más bien cuando empiezan a suceder cosas de la adolescencia, es cuando viene todo lo que ellos vivieron previo a los 12 años, ¿no? Entonces, como que aquí coincide mucho, ¿no? Esta parte de desarrollo cognitivo de lo que hablábamos al inicio, de lo que comenta la parte bíblica o espiritual, junto con lo que ellos van viviendo y el proceso penal que se va desarrollando en su vida. Desarrollo emocional, ¿no? Es compañero completamente del cognitivo, porque es un apego, es una confianza, es la seguridad que se les da y el afecto con el que ellos fueron creciendo, obviamente en familia, con papá, con mamá, con quien estuvo, con quien no estuvo, con los hermanos, incluso si hubo o no hubo hermanos, si hubo o no primos o algunos lazos afectivos con la familia, ¿no? Todo eso tiene que ver con este desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esta parte tenemos, ahí estoy. Los niños se guían no por conocimiento como tal, sino por intuición, por una lógica que a ellos les pueda convenir. Su pensamiento se centra en sí mismo, su pensamiento es por lo que ve y por lo que manipula, y su capacidad de resolver conflictos es subjetiva, meramente subjetiva. Si nosotros hablamos, volvemos a traer a la mesa a mi compañerito que estuvo en el kinder, pues él no encontraba o no tenía una dimensión de lo que estaba realizando. Sin embargo, él se sentía con poder cuando hacía eso. Incluso se sentía con poder delante de las maestras, porque nadie podía hacerle nada, ¿no? Y él, pues, ¿qué pasaba? Que lo seguía repitiendo y lo seguía repitiendo y lo seguía repitiendo. ¿Qué pasa ahora con los adolescentes en conflicto con la ley? Pasa lo mismo. Cometen un delito y como vieron que no sucede algo, pues entonces vuelven a cometer el delito y como pues las sanciones son muy blandas para ellos, pues desde mi punto de vista, está costando trabajo que ellos puedan hacer un cambio y que haya una reinserción realmente a la sociedad, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, porque, por ejemplo, las sanciones que ellos tienen son diferentes a los adultos. Ahorita vamos con esa parte, ¿vale? Y los adolescentes, si esto nos habla de un niño que apenas empieza su proceso y es feliz y no ve las situaciones que alrededor de él, en la escuela, los compañeros, las drogas, situaciones. Entonces, imagínense la explosión que tienen los adolescentes. Ellos se enfrentan a decisiones, pero ¿qué creen? También a duelos. Estos duelos
¿Cómo por qué no? Bueno, pues el adolescente se supone, ¿no? Yo ahí sí estoy siempre en contra de la palabra adolescente, porque se supone que adolece de algo. Desde mi perspectiva no adolece, al contrario, él se está formando y él está llegando con muchos sentimientos, emociones y decisiones en su vida en donde para mí no adolece, sino más bien todo lo que él está viviendo en ese momento tiene que ser guiado. Lejos de ser rechazado, tiene que ser guiado. ¿Por qué? Porque los adolescentes también rechazan ideas, pero adquieren nuevas. ¿Por qué? Porque ya tengo un compañerito que me comparte ideas, que me comparte sentimientos, que me comparte emociones, que ahora yo ya puedo ver cómo es una familia, cómo es otra familia, las actividades que realiza una familia o la otra, y incluso ellos tienen un sentido de me gustaría. A mí me gustaría ser como tal, a mí me gustaría estar como tal, a mí me gustaría vivir como tal. ¿Pero por qué? Porque están dejando de pensar y de vivir en su propio círculo para comenzar a vivir en un círculo mucho más grande, ¿no? Que es con sus compañeros. Entonces, si hay un sentimiento de pérdida, empiezan también con que me da pena mi mamá, me da pena que me hable, me da pena que me dé de comer, me da pena que, no, porque ya soy grande. Empiezo a ser grande, pero no soy tan grande. Entonces, al final, este tipo de emociones encontradas a ellos les afecta. Empiezan con un cambio en su cuerpo, sus emociones, y es algo incontrolable, ¿no? Cuando son niños de 10 años, 11 años, 8 años, pues con un helado se van mejorando las cosas. Con un juguete nuevo, pues las cosas también van cambiando. Sin embargo, en este momento, ellos ya, llega un momento en donde desde que la ropa no les queda, desde que hoy estoy de buenas, estoy de malas, es que hoy sí tengo y mañana no tengo. Entonces, toda esta pérdida de la infancia también a ellos les afecta y es un proceso en donde, pues aparentemente la ley lo toma en cuenta y sí lo considera para las sanciones que se les va a aplicar a estos adolescentes. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, sí hay una pérdida, sí hay un duelo y sí hay algo que ya no va a poder regresar, que es su infancia, ¿no? Y ellos, incluso mis alumnos de secundaria, si uno los pone a hacer actividades que hacen en los niños de primaria, incluso los de preescolar, son felices, son felices siempre y cuando esté esta actividad dentro de sus pares, es decir, dentro de la escuela, que no los vean los papás, que no los vean los primos, que nada más con sus amigos puedan hacer este tipo de actividades. Entonces, vamos, al final del tiempo, no han llegado a una madurez, no han llegado a ese proceso evolutivo en donde ellos pueden tomar decisiones y ellos pueden estar seguros de las decisiones que están tomando, ¿no? Como posteriormente. También ellos se consideran pues vulnerables, ¿no? Vulnerables a ciertas personas y cuando ellos comienzan a adquirir un poquito de fuerza, un poquito de respeto, pues entonces a veces viene el bullying, a veces viene o soy bulleado o yo hago bullying. Entonces, toda esta parte en donde ellos se tienen que encontrar, puede haber ahí un switch en donde ya no dé y entonces empezamos con conflictos, ¿no? Y entonces a veces el círculo más cercano, que es la familia, que a veces no llegamos a comprender ciertos aspectos de ellos, pues entonces ellos van a buscar ese desapego hacia la familia y se van a orientar hacia donde ellos se sientan más cómodos, con independencia de que sea bueno y sea malo. Al final del tiempo ellos están buscando su identidad. El adolescente tiene actitudes de adulto menor, tiene contestaciones de adulto menor, porque creen que todo lo saben, creen que saben más que los maestros, creen que es más fácil gritarle al maestro que atenderlo o que hacerle caso. Sin embargo, ahorita los adolescentes en esta época ya no reclaman por reclamar. Ya los adolescentes con esto de la tecnología y todo y que se pueden informar en cualquier segundo, ya ellos pueden debatir con los maestros, pero ahora hay una situación diversa. A los docentes ya no les gusta ser cuestionados. A los, a, los, a, los, a los docentes ya no les gusta a veces cuando un alumno supera un poquito más al docente. ¿Por qué? Porque el docente es la autoridad máxima, ¿no? Y siempre ha sido así. El maestro es el que, el máximo conocedor, él puede tener las mejores decisiones, lo que él diga es así porque lo dice, y nos enfrentamos a esta situación en donde ellos dicen, no, ¿por qué? Si yo quiero traer el cabello largo siendo niño, o si quiero usar
un arete y uno no, y cuestiones así en donde sí se enfrentan, y esto es continuo, continuo, continuo en todas las escuelas, ¿no? Los adolescentes ya no se quieren dejar de los adultos, ya quieren tener una pertenencia diferente en la sociedad y que sean escuchados, ¿no? Entonces ellos buscan la manera y van a buscar siempre la manera de en dónde y con quién sí lo puedan realizar, ¿no? Ya sus pensamientos son diferentes, las decisiones van a ser completamente diferentes, obviamente el cuerpo, pues obviamente va a ser completamente diferente y pues para ellos también es un cambio, ¿no? Es el conocer algo diferente y que pues también se tienen que enfrentar a esa realidad, ¿no? Y qué les digo, ¿no? Ya todos los adolescentes quieren una dependencia y no una independencia de los papás, ni de casa, ni de las personas que tienen una autoridad hacia ellos, ¿no? Hablando maestros, hablando incluso religiosamente, ¿no? Ya hay quienes no permiten ya que los lleven a iglesias o que la primera comunión y que cositas así, ya no, ¿no? Entonces, ellos también se enfrentan a una situación diferente. Antes existía, bueno, hay una forma de internamiento, de sanción que puede ser tanto internamiento como externamiento, ¿no? Antes había un poquito más de externamiento. Sin embargo, ahorita yo creo que más bien se ha modificado y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya hay otras medidas, ya no solamente es internamiento, ¿no? O externamiento, pero la razón es del cómo. ¿Cómo va a ser ese externamiento y también cómo y dónde será el internamiento? Entonces, ¿ha cambiado? Por supuesto que ha cambiado y ahorita lo vamos a ver en nuestra legislación. Esto es algo muy importante, justo de lo que veníamos platicando. Los adolescentes en conflicto con la ley tienen este proceso en donde se considera definitivamente el grupo etario, que el grupo etario es las edades en las que los adolescentes tienen conflictos con la ley. Por ejemplo, los niños ya hablamos que son a los niños de menos de 12 años, pero tenemos el grupo etario 1, que es de 12 a 14 años. Esto recordemos lo bonito porque vamos a verlo un poquito más adelante, el proceso de cada uno de estos grupos etarios. Tenemos el grupo etario 2, que es de 14 a 16 años. El tercero, que es de 16 a 18 años. Y los adultos jóvenes. Estos adultos jóvenes son las personas que ya son de 18 años, mayores de 18 años, sujetos al sistema, ¿okay? Son mayores de 18 años. Sin embargo, tenemos estos grupos, tres grupos etarios, en los que después se van a convertir algunos, no todos, en adultos jóvenes. ¿Okay? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo excelente, ¿Bien? licenciada. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente, que es el proceso penal. Justamente aquí vamos a comenzar con el proceso penal para adolescentes. En el artículo 79 de la Ley Nacional del Sistema Integral, del Sistema para niños, niñas y adolescentes, es un proceso similar al de adultos, sin embargo, tiene sus diferencias muy marcadas, ¿no? Aquí está prohibidísimo usar candados para los menores, para los niños, niñas o menores de 18 años. Se tiene que realizar inmediatamente el registro de detención, justamente como los adultos, ¿no? Y también se tiene que dar este seguimiento al registro de detención. Los adolescentes supuestamente se tienen que poner sin demora a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, lo que hemos visto es que no ha sido siempre así. No ha sido siempre así, sino ese es uno de los temas también en conflicto con los policías captores, porque no es así, ¿no? El lenguaje tiene que ser sencillo y esto es bien importante porque se supone que ministerios públicos, asesores jurídicos, jueces y todos los policías, los primeros respondientes y todo el círculo que envuelve al sistema penal para niños, niñas y adolescentes debe de tener una capacidad para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pues no siempre hay psicólogos, no siempre más bien, no, hasta ahorita yo sé que no hay ningún sistema de policías, primero, capacitados con perspectiva de niños, niñas y adolescentes, y aparte, que existan policías específicas para la detención de niños, niñas y adolescentes.
de este caso que les platico de la motocicleta y de las lesiones que le hicieron a la niña, pues fueron policías normales, entonces no se cumplen los protocolos que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes lo marca. No, no lo hay. Sin embargo, se supone que tiene que ser obligatorio, pero pues no lo vivimos, al menos hasta ahorita no lo tenemos. Se supone que para que los que podamos estar frente a una audiencia de niños, niñas y adolescentes, tenemos que cubrir. La ley menciona una cantidad de horas específicas, pero sin embargo, pues tampoco, no siempre se da. Y al momento de la audiencia es cuando, si tú tienes algún diplomado o la especialidad, en ese momento se autoriza o no se autoriza el llevar o no una audiencia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues como podemos ver, pues creo que tenemos un sistema muy deficiente en ese sentido. Algo que a mí me parece muy importante es que los adolescentes en esta etapa, ellos pueden hacer el uso de la voz las veces que ellos quieran. Antes no se les permitía hablar, de hecho. En el sistema inquisitivo, pues no se les permite hablar, no se les permite que los papás estén presentes, y hay muchos candados. Sin embargo, ahorita pues ya no, ya ellos en cualquier momento pueden hacer uso de la voz incluso una de las partes fundamentales de los jueces es esa, solicitar al adolescente que haga uso de la voz, tiene que ser justamente con un lenguaje en donde ellos puedan comprender y que aparte ellos puedan como no tener esas trabas para que puedan platicar lo que ellos quieran, el por qué sucedió, el por qué no sucedió, qué estaba haciendo, en ese momento si tenía algún problema, alguna situación. Y entonces todo esto le permite al adolescente pues tener como una visión diferente del sistema. Ahora, también hay una división de opiniones, ¿no? Y es válido, porque dicen, bueno, a ver, si se cometió el delito, entonces, ¿por qué él tiene todas las facilidades para que pueda ser juzgado y pueda, pues, tener un futuro prometedor y no pueda tener un internamiento, no se le pueda juzgar como un adulto? Y la víctima a veces se queda en indefensión, ¿no? Y podría parecer que así es, sin embargo, pues con ese sistema restaurativo lo que se pretende es que justamente el adolescente cambie y tenga procesos que le ayuden a una parte socioeducativa, no inquisitiva de un castigo. Sin embargo, ahorita vamos a ver dos palabras muy importantes, que es sanción y que son que sí existen y existen las medidas también dentro de esta ley nacional. La compañía de un tutor, se les debe de permitir la compañía del tutor o de su representante o su abogado, siempre. La puesta a disposición sin demora, eso ya lo habíamos comentado. Las medidas cautelares y medidas de sanción son dos diferentes. No sé si, maestro, tengamos la oportunidad, me gustaría leer estos dos artículos porque me parecen importantes. Hay una diferencia entre los dos y los dos los tenemos. No sé, ¿alguien tiene por ahí su ley nacional o lo leo yo? No hay ningún inconveniente, licenciado. Usted ¿Las puede. leemos? Muy bien. Sí, claro, por Perfecto. supuesto. Perfecto, maestro. Entonces vamos a leer el 119, que nos habla de las medidas cautelares de nuestra ley, ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y dice así: las medidas cautelares personales, solo a solicitud del Ministerio Público, la víctima u ofendido, y bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en esta ley, el órgano jurisdiccional podrá imponer a la persona adolescente, después de escuchar, fíjese, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares: presentación periódica ante la autoridad que el juez designe, la prohibición de salir del país, de localidad en el cual reside o del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin la autorización del juez, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al órgano jurisdiccional, la prohibición de asistir a determinadas reuniones o visitar o acercarse a ciertos lugares, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos
o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. La separación inmediata del domicilio, la colocación de localizadores electrónicos, garantía económica para asegurar la comparecencia, embargo de bienes, inmovilización de cuentas, el resguardo de un domicilio con las modalidades que el órgano jurisdiccional disponga, o internamiento, bueno, aquí no, perdón, la palabra es internamiento preventivo. Entonces, aquí podemos ver que algunas de las sanciones pues o medidas cautelares más bien, son similares a las de los adultos, ¿no? Incluso la última que dice internamiento preventivo. Y esta es la última que justamente ahorita, pues por esta reforma, pues también no puede ser para todos los delitos un internamiento, ¿verdad? Sin embargo, también me gustaría irme al 145, en donde nos habla de medidas de sanción. Estas medidas de sanción son justamente para determinar que en ningún caso se pueden tomar medidas de sanción privativa de la libertad a personas que al momento de la comisión de la conducta tuvieran entre 12 años cumplidos. Aquí es bien importante, entre 12 años cumplidos y menos de 14 años. ¿De qué grupo etario estamos hablando? Alguien que nos pueda contestar por ahí. ¿De qué grupo etario estamos hablando? Si la conducta la tuviere de 12 años a menos de 14 años. ¿De qué grupo etario estamos hablando? Del grupo Del etario grupo 1. etario 1. Es correcto, del grupo etario 1. Es decir, ellos no pueden tener una sanción de internamiento. Ellos tienen la sanción no puede ser privativa de su libertad. Y dice que las medidas preventivas de libertad se utilizarán como medida extrema y por un tiempo breve. Ahorita vamos a ver cuál es el tiempo breve de acuerdo a cada grupo etario para cada grupo y cuál es la sanción que tendrían estos adolescentes. Y bueno, en un espacio que tengan, si pueden leer el 145, está muy interesante y nos va a dar mucha apertura para esta siguiente información, ¿vale? ¿Tienen derecho a audiencias? Sí, también hay una sentencia, pero también hay medidas medidas que ellos tienen, que el adolescente necesita para su socioeducación. ¿Quién me quisiera detener un poquito? Si vemos nosotros este proceso penal, decimos, bueno, pues puede parecer pues muy ad hoc para un adolescente, o puede ser muy blando, o puede ser muy fuerte. Sin embargo, pues así está la ley, ¿no? Y podemos decir, algunos dirán, no, pues es que, como cometió un delito de tal edad a tal edad y no tiene internamiento, pues no. Recordemos, y lo voy a puntualizar mucho, no depende del delito, va a depender de la edad del adolescente. Y miren, veamos una siguiente información. El internamiento. De acuerdo al artículo 164, se utilizará como medida externa y por el tiempo más breve. No puedes, y ahorita vamos a ver cuál sería el tiempo más breve para cada grupo etario. Que proceda a las personas adolescentes que al momento de ellos haber cometido este hecho, los delitos se encuentren en diversos grupos, dependiendo el grupo etario, y yo diría también, y la edad de cada adolescente, ¿no? Y el internamiento podrá ser aplicado en los siguientes casos, pero ojo, nuevamente lo pongo así como en paréntesis, ¿no? Dependiendo del grupo etario, y ahorita vamos a ver, secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión agravada, contra la salud, posesión, portación y fabricación, importación, acopio de armas de fuego prohibidas, homicidio, feminicidio y lesiones dolosas que pongan en peligro la vida, ¿no? Este tipo de acciones, digámoslo así, sí acreditaría un internamiento, pero siempre y cuando no sea del grupo etario 1. Puede ser del grupo etario 2 y del grupo etario 3 con sus reservas, porque hay determinado tiempo, tiempos máximos o tiempos mínimos, podríamos decirlo así, que es la prescripción de cada grupo etario. Por ejemplo, el grupo etario primero no puede exceder de 1 año, en el grupo etario 2, 3 años, y en el grupo etario 3, que es el máximo, son 5 años.
Esto lo encontramos en el artículo 9 de esta misma ley nacional. ¿Okay? Tenemos también un semi-internamiento. Este consiste en la obligación de la persona adolescente de residir en alguno de los centros de internamiento que existen, durante los fines de semana, días festivos, según lo determine la autoridad, y puede realizar actividades, más bien no pudiendo, más bien hay una obligación que tiene que realizar actividades formativas, educativas y sociorecreativas. Incluso una de las sanciones que puede tener es apoyo a la comunidad. Entonces, creo que ellos deben de tener una de las medidas menos lesivas y más colaborativas para el desarrollo de ellos. En caso de presentarse un incumplimiento, pues lo mismo que es con los adultos, pues tienen sanciones, ¿no? Sin embargo, hay alguien que les da un seguimiento y que ellos tienen que estar informando también, depende de la institución, los papás, el mismo adolescente, si es que no está en internamiento, de las actividades que debe realizar. Aquí me quiero detener un poquito. Tiene unos días, apenas esta semana fuimos a una audiencia que justamente es de un adolescente que cometió una situación dentro de la Universidad Autónoma de México. Él es de la Facultad de Derecho, sin embargo, se cometió una situación difícil en la Facultad de Economía. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este asunto, dijimos, pues, ¿cómo será este tipo de...? Porque la universidad tiene sus propios tribunales. Entonces, pues decíamos, ¿y cómo será este proceso? Porque este proceso no es como un proceso normal o por fuera. Sin embargo, la verdad es que no tiene como mucha ciencia, solamente se contestaron se contestó a la UNAM lo que ellos solicitaron, se hizo unos alegatos, y al momento de que se le dio la oportunidad, sí solicitamos que el adolescente tuviera el uso de la voz, sí se lo otorgaron. Sin embargo, la universidad dio una de las sanciones más lesivas, ¿no? Y ahorita vamos a ver las otras de las sanciones, y de acuerdo a sus estatutos de la UNAM, aunque ellos tienen diferentes también sanciones, a este adolescente le dieron la expulsión. Sin embargo, pues nosotros solicitábamos pues que le dieran a lo mejor alguna otra. Este adolescente es de 17 años. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, pues él tiene todo el apoyo de acuerdo a la ley, a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, pues la UNAM también tiene sus estatutos y pues aunque los tenga, tampoco están por arriba de nuestra Constitución política. Entonces, sí es un tema delicado, sí es un tema complicado, y no ha sido el único, ¿no? También hace rato estaba leyendo encontraron en los baños de niñas a una señorita con abuso sexual, con violación, y aparte con cortaduras en el cuerpo, ¿no? Ahí no se supo ni quién fue ni cómo fue. Entonces, pues al final del tiempo vemos que no es el espacio, sino que más bien los adolescentes ya no respetan a lo mejor algún lugar para cometer ciertas acciones, ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a pensar que tenemos que tener un cambio, y que al final del tiempo, por ejemplo, aunque la facultad o aunque la universidad tenga sus propios protocolos y estatutos, pues tampoco pueden estar por arriba de la ley, ¿no? Y uno de los derechos del adolescente es que no pierda la escuela, sino ese es un nodo socioeducativo. Entonces, pues al final se le está violentando para su edad, pues uno de los máximos, que es justamente eso, ¿no? Tener una educación segura. Y bueno, esto es el semi-internamiento. Pero aquí me está hablando de unos centros de internamiento. ¿En dónde están esos centros de internamiento? Los centros especializados del sistema de adolescentes uno de ellos se llama CEIPA, Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes. El otro es en San Fernando, Comunidad Especializada para Adolescentes, Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, SEMA,
Centro Especializado en Medidas de Externamiento para Adolescentes, CEMEPA. Y hay otro centro especializado también en donde es preventivo para la prevención del delito en adolescentes. Entonces, todos estos centros tienen todo el sistema para que puedan dar un acompañamiento al adolescente en cualquier momento o en cualquier etapa del delito, ¿vale? Entonces, aquí tenemos algunos centros. El proceso penal de adolescentes se divide en 3 etapas que conocemos, creo que casi todos, ¿no? Es una audiencia inicial que va desde la investigación inicial y la investigación complementaria. La intermedia, que va, su proceso es escrito, pero también es oral. Y el juicio, que es, si es que hay un delito demostrado, pues lleva una individualización de sanción cuando la sanción ya está prevista. ¿Okay? Y esto pues es el mismo proceso que llevamos en el de adultos. Sin embargo, aquí las medidas, pues ya como vimos, son otras las que se solicitan, ¿no? Tiene que ser un modelo socioeducativo, por demás mencionarlo, y que la ley se utilice la más favorable y que tenga una protección amplia para los niños, niñas y adolescentes. Y tenemos también el proceso de adolescentes en salidas alternas, que solamente son 2, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, y la terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado también aplica, pero solamente para la Ciudad de México. No hay ahorita otro estado, a menos que en estos días ya haya sido algo diferente, que se pueda solicitar el procedimiento abreviado para los adolescentes. Y pues por mi parte es todo por el momento, y cualquier cosa, pues estamos aquí para preguntas y respuestas. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que muy ilustrativo, un tema que nos podría abarcar para bastantes sesiones y sobre todo porque el tema de los adolescentes es un tema que yo considero y concuerdo con usted que ha sido muy pendiente todavía nosotros dentro de la legislación y sobre todo tener capacitadores técnicos para poder entender el tema de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, pues yo creo que una de las primeras interrogantes que tuviéramos y creo que de las preguntas obligadas dentro de este tema sería la cuestión de si usted considera pertinente, idóneo, que la pena máxima para ese grupo etario 3 sea de 5 años. Mucho entra en conflicto de que dicen, pues por demás que el delito que se cometa sea uno de los más fuertes del propio Código Penal, pues aún así va a tener una pena de 5 años. Es muy controversial ese tema y creo que sería una pregunta de las primeras que tuviéramos. Híjole, yo creo que yo no la podría contestar porque apenas un niño de 14 años, cuando estábamos viendo esta parte de los adolescentes, me dijo, oye, ¿y qué se siente defender a alguien que tuvo la culpa? Entonces te enfrentas a situaciones que dices, a ver, no estoy defendiendo el hecho, lo que estoy defendiendo es la forma, ¿no? Lo que sucedió después de eso, ¿cuál es el resultado? El resultado no es más, la solución no sería que deje de estudiar, ¿no? Sino que sería buscar un modelo socioeducativo para este adolescente, y no puede ser que le quiten escuela, ¿no? O sea, ¿en qué le ayuda? Lejos de ayudarle, pues le va a perjudicar, ¿no? Entonces, esa pregunta sí me parece que es así como de dividida, porque pues 5 años diríamos es muy poco, pero si hablamos de que son 5 años que el adolescente va a perder en internamiento, pues también es como, no sé si podría decir injusto, ¿no? Pero si estuviéramos en condiciones contrarias, dijéramos, bueno, pues es que tiene que pagar por un delito grave, ¿no? Como los que menciona el 146 que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es complicada esa pregunta. Por supuesto, creo que es uno de los temas más controversiales de la pena que va a tener máxima de 5 años y que en ese mismo rubro entonces analizaríamos que el tema de una pena de internamiento, porque hoy en día ha sido muy criticado ya dentro de nuestra política criminal, incluso nuestros centros de internamiento, en decir, bien, menciona,
la mejor solución ya no es aquella donde nosotros tendremos que quitarle la educación, porque también cómo funcionan esos centros de internamiento, qué tanto vamos a tener el apoyo a que ellos puedan realmente cambiar dentro de su postura, que tengan un mejor aprovechamiento y que realmente puedan mejorar socialmente. Porque hay que decir que los adolescentes que ya vimos apartado del estudio cognoscitivo, del estudio de su personalidad, son muy moldeables. Entonces, por lo tanto, podríamos analizar que es una plática incluso que lo vamos a tener próximamente al doctor José Daniel Hidalgo Murillo, que nos habla que incluso no deberíamos de tener una pena de privarlos de su libertad, sino obligarlos a que entren en un sector donde ellos tengan un interés. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, un adolescente, le gusta mucho la costura, le gusta mucho lo que es la parte mecánica, etcétera, ¿por qué no orientarlos a que ellos hagan ese tipo de actividades y que puedan tener una educación dentro de esa profesión? Entonces, creo que entraríamos en que nos falta una capacidad técnica de entenderlos. A su postura, licenciada, hoy en día tenemos temas pendientes en el tema de niños, niñas y adolescentes. Completamente, completamente. Justo de lo que usted hablaba del plan de actividades, ese lo encontramos en el artículo tercero de la Ley Nacional, y ahí hay un plan de actividades para estos adolescentes. Sin embargo, estamos cortos porque, como usted bien comenta, si nosotros le preguntáramos a cualquiera de las personas que están aquí, ¿ustedes qué opinan de esos 5 años de internamiento de adolescentes de menos de 17 años por algún delito de violación, de feminicidio, de homicidio? Y si lo comparamos con lo de adultos, vamos a decir, es el mismo delito. Sin embargo, ¿por qué un adolescente de 17 años, máxima pueden ser 5 años de internamiento? ¿No? Entonces, ya hay una disparidad completamente así, exagerada, ¿no? Y es que también tenemos que entender que el raciocinio de ellos de 17 años no es como de 20 años, 23 años, pero está muy pegado a los 19 años. Entonces, ¿por qué si de 18, de 17 años son 5 años, pero si el delito se cometiera de 18, un día, 17 años, un día, digamos ya, 18 años, un día, entonces ya en un día ya te convertiste en adulto y en un día ya tus sanciones ya son como adulto, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que sí nos falta mucho, yo decía desde hace unos momentos, desde como sociedad, y no sé si sea la palabra correcta empatía, pero sí tenemos que hacer algo con la sociedad que está afuera, ¿no? Hace algunos años, como unos 3, 4 años, conocí a una persona que asistía muy regularmente a iglesias, ¿no? O a iglesia, pero no porque quisiera, sino porque lo llevaban a fuerza sus papás. Y no hagas esto, y no te pongas ello, y no digas, y no pongas, y eso. ¿Y qué pasó? Que este joven, el día que entra a la preparatoria y ve que, es otra historia, justo después de pandemia, entonces, pues es cuando los jóvenes empezaron a ver el mundo de otra forma, ¿no? Después de salir de tanto tiempo de encierro, ¿no? Y entonces, pues se quiso comer el mundo. ¿Qué pasó? Pues que cayó en situaciones de adicciones, de robos, de circunstancias en donde, pues es que no fue como la educación tampoco de los papás, él también lo decidió, ¿no? Y tenemos el caso contrario, ¿no? De una mamita que trabaja todo el día, que les entrega a los adolescentes, bueno, en ese tiempo eran niños todavía, pues las mejores ropas, los mejores juguetes, los mejores aparatos electrónicos, y entonces se vuelven delincuentes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién tuvo la culpa? ¿La primera o la segunda? Pues ninguna, fue la decisión que ellos mismos tomaron, ¿no? Entonces, precisamente ahora, en este sistema, pues lo que se hace es integrar a los papás dentro de estas circunstancias. En este asunto que vimos de la UNAM, pues también este jovencito ya tiene una denuncia por fuera, entonces también se tiene que atender esa parte. Sin embargo, los papás han estado dentro de este proceso haciendo hasta lo máximo, ¿no? Para que no pierda la escuela, para que no salga en redes sociales, para que eso, o sea, diferentes cosas que pues los papás también están integrados en esto. Entonces, creo yo que no es ni porque tengas dinero, ni porque no tengas dinero, ni porque tuviste una educación o porque no tuvimos una educación. Creo que al final del tiempo nosotros tomamos decisiones buenas y malas, ¿no? Eh, Hay procesos que son normales por la edad, sí, pero hay unos que ya superan esta parte de la edad, ¿no? Y tan es así que se vuelven delitos. O sea,
una travesura ya no es travesura cuando ya se convierte en un delito, ¿no? Cuando es risa, cuando dices, bueno, a lo mejor pasa, pero ya cuando se convierte en un delito ya no es broma, ya no es risa, ya, cuando ya te lastima, cuando ya afecta, entonces ya es un delito, ¿no? Entonces, no es de que estás jugando y me pegaste, y nos sucede continuamente en las escuelas, continuamente, no es que estábamos jugando, no es que la verdad es que no nos llevamos así, no, pues sí, es que sí es su novia, pero también sale con él, pero, o sea, son muchas circunstancias sociales que también tenemos que integrarnos, ¿no? Y pues obviamente las acciones pues que ya se salen fuera de normal o que se salen fuera de control son las que se convierten en delitos, ¿no? Las que ya no, las que son incontrolables, diría yo, ¿no? Si el adolescente se fue de fiesta y está tomando bebidas y los papás le permiten llevar el carro incluso, entonces creo yo que sí nos falta mucho, pero también creo que a algunos papás también la familia se vuelve omisiva, ¿no? Ahorita los niños de kinder, eh, y repito, se ve constantemente en la escuela, si no le das el celular el niño se pone histérico, se pone loco, entonces de alguna manera también esta parte que esas sensibilidades que ellos tienen por estos medios electrónicos, pues también obviamente afecta a la larga, ¿no? Entonces, sí hay que regular, sí, muchas cosas, muchísimas, muchísimas. He escuchado a muchas personas diciendo, es que 5 años es muy poco, pero pues así está la legislación. ¿Qué hacemos, no? No es que un año para los niños de 14 años, de 16 años, supongamos, es muy poco. Pues sí, pero ¿y qué hacemos, no? Y nada más se va a ir al psicólogo y nada más va a tomar terapias y nada más no va a dejar la escuela, incluso puede tomar clases a distancia, pero este seguimiento no se puede perder porque no queremos que se pierda el adolescente, ¿no? Por el delito mayor que haya sido, ¿no? No. En Netflix hay les recomiendo por ahí si pueden ver, hay una serie de dos hermanos que matan a sus papás, a los dos, entonces ellos tenían todo, dinero, al principio de la serie habla de, tenían dinero, tenían todo, sin embargo había un abuso sexual por parte del papá. Entonces, pues volvemos a los recuerdos, ¿no? A los recuerdos de esta etapa tan importante y que con el paso del tiempo pues se vuelve más importante, ¿no? Que es en el proceso de la adolescencia. Y claro, y mucho el énfasis de que muchos de los cambios que podemos realizar, incluso los que nos dedicamos también a la docencia, es de que desde la educación es donde podemos empezar a aportar un poco más a ese avance, tanto cultural, incluso de poder avanzar en un cambio en la parte de los adolescentes. Y en esa misma línea argumentativa tenemos una pregunta, licenciada, que se establece sobre el caso de la reparación del daño. em, un adolescente que ha sido sentenciado y claramente pues ya tiene esta sentencia condenatoria, ¿quién tiene la obligación de pagar esa reparación del daño? Porque se dice, ¿el adolescente lo pagará? ¿Los padres? ¿Quién tiene esa obligación de pagar esa reparación del daño? La ley es bien clara, pero yo le preguntaría, estamos hablando de un adolescente, ¿verdad? Que cometió un delito y que tiene que hacer un pago, una reparación de daño. Y yo pregunto, los adultos, cuando también cometen algún delito, ¿quién termina pagando la reparación de daño? Los papás, el primo, el vecino, el tío, junta dinero, vende la tele, ¿no? Entonces, aquí la ley dice que quien tiene que pagar y hacer la reparación de daño es el adolescente. Sin embargo, pues, si es en parte económica, se supone que él tiene que hacer trabajo comunitario, él tiene que tener un trabajo seguro y todo eso para poder hacer esa reparación. Sin embargo, pues, ¿quién termina haciéndolo? Pues el papá, ¿no? Y no me voy lejos, vamos a este asunto que les digo de que tuvimos de la UNAM, ¿no? Él tiene que hacer una reparación. ¿Qué va a hacer él con 17 años que iba a la escuela y que en un momento que a él se le ocurrió hacer estas circunstancias y entonces pasa esto? Pues, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién pagó la audiencia? ¿Quién está pagando gastos? ¿Quién? Pues los papás. No lo está pagando el adolescente. Y así hubiera tenido, ahorita que viene este proceso penal por fuera de la UNAM, a eso me refiero, ¿quién va a hacer el pago de reparación del daño, de las terapias psicológicas, de la parte económica, de la parte médica? O sea, ¿quién lo va a hacer? Pues los papás. Entonces, la ley es bien clara que tiene que ser el adolescente, ¿no? Porque él es el que cometió el ilícito. Sin embargo, quien termina haciéndolo
los papás o el responsable. Incluso hay una parte en la ley que hay instituciones que se encargan de hacer esta parte. Entonces, por ejemplo, no nos reintegra. ¿Quién le paga reintegra para que este adolescente, llámese como se llame, con el delito que sea, vaya a estas terapias psicológicas? No las paga ni el papá ni el adolescente. Es la misma institución que genera este proceso para el apoyo de estos adolescentes. Entonces, pues en muchas ocasiones no termina el adolescente reparando, haciendo este pago, ¿no? No termina haciendo él en muchas de las veces. Y en específico, licenciada, algo porque creo que también hay que citarlo, mucha literatura de la dogmática jurídica, creo que no existe en abundancia sobre el tema de los adolescentes, pero algo que podría recomendar específicamente sobre la materia de adolescentes, algún libro en específico. Sí, le voy a recomendar uno justo que es el que estoy leyendo ahorita. Justicia Penal para Adolescentes de la Suprema Corte. Es del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Es este. Y es un manual en donde trae jurisprudencias y destaca mucho la prevención y la constitucionalidad en los adolescentes. Entonces, si tienen oportunidad, léanlo. Es el que estoy yo leyendo en estos momentos. Y decía un maestro y tiene toda la razón, la verdad. Dice, quien quiere empezar el proceso de el estudio de los niños, niñas y adolescentes, primero nos tenemos que leer la ley. Tenemos que leer la ley de acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia. Sí, creo que tenemos que empezar en esta parte y la literatura, por supuesto que también. Sin embargo, creo que va a la par. Ahora, recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales es supletorio y solamente va a ser en beneficio del alumno, perdón, del adolescente. No para perjudicarlo, sino solamente se va a utilizar en caso de beneficio. Entonces, pues con todas estas leyes que tenemos, creo que tenemos bastante trabajo, ¿no? Y obviamente seguir todos los cursos que se puedan, sesiones y todo lo posible de niños, niñas y adolescentes. Y en ese mismo, entonces, establecemos que entonces sí vemos necesario que tanto los operadores jurídicos, llámese el juzgador, el Ministerio Público, nosotros como abogados, sí debemos de tener una especialidad, algún diplomado en materia de adolescentes. Pero no nada más especializado en entender, pues, cuál sería la diferencia entre un proceso penal común y ordinario y un proceso penal con niños, niñas y adolescentes, que en muchas ocasiones sabemos que la diferencia radica tanto en medidas cautelares, muchos de los términos y plazos que establece la propia legislación, pero yo creo que habríamos que ver, y creo que eso concordaríamos, que no veamos la solución desde la propia ley, sino que hay que buscar en demás ciencias, en demás disciplinas. El abogado que yo creo que se dedica a la materia de adolescentes tendría que buscar desde otro tipo de disciplinas como es la psicología, como es la parte de la antropología, la sociología. ¿Es correcto esto de necesitar especializarnos sumamente en la materia de adolescentes, no nada más en la legislación, sino en demás disciplinas? Sí, de hecho, hay el maestro que nos está dando uno de los diplomados en los que estoy, él es defensor de niños, niñas y adolescentes. Entonces, él dice que los jueces en ocasiones amedrentan a los defensores precisamente porque no tienen estas especialidades de psicología, de trabajo social, peritaje, y que criminología y toda esta parte, porque obviamente también está inmersa. Es lo mismo como si nosotros nos vamos a un tema de un adulto, es casi lo mismo, pero aterrizándolo a una parte más, yo le diría como más blanda, ¿no? Más suavecita. Entonces, sin embargo, también, o sea, ¿qué pasa con los adultos? También hay terapias psicológicas, también está la criminalística, también está, ¿cómo se llama? Antropología social, toda esta parte es lo mismo. Entonces, decía este maestro que aparte de las horas que se tienen que cubrir como defensor, como ministerio público, como policía, como juez, como todos los que están inmersos en este sistema de, de niños, niñas y adolescentes, pues también ellos tienen que tener especialidades. Pero vamos a lo mismo, o sea, para poder estudiar la licenciatura en Derecho son 3, 4 años.
Y luego, para tener la licenciatura o la especialidad de psicología, pues otros 3, 4 años. Y entonces, y ya la de criminalística, y no, pues ahora la de... Y entonces, creo yo que sí hay una necesidad muy grande de conocimiento. Sin embargo, pues creo que son muy pocos los que llegan a tener este nivel como plus, ¿no? Incluso los jueces, ellos también deben de tener determinado número de horas para poder tener ese privilegio. Ahora, con 120 horas, 130 horas, 140 horas, es más inclusive, ¿no? Hasta a veces, no sé si esté mal lo puedo decir, pero con una especialidad a veces ni es suficiente, ¿no? Podremos tener la cédula y el documento o las 180, 200, 300 horas que te solicitan, pero al momento de subir a una audiencia y de tratar con adolescentes, no es lo mismo que si tratáramos con un adulto. Tenemos que buscar esa parte afectiva, esa parte humana, esa parte sensible, que pues al final muchos no tenemos o que se va perdiendo con el proceso del trabajo. ¿Por qué? Pues porque son en continuo y no te puedes enfrascar en este tipo de circunstancias porque al final también a ti te afectan. Entonces, pues yo creo que sí debe de haber, por supuesto, o sea, definitivamente sí. Sin embargo, también creo que tendríamos que tener como las formas de cómo conducirnos para tener especialidades de diferentes ramas para poder tratar con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Digo, incluso para entrar a una escuela a trabajar también tienes que tener ese tipo de especialidades, ¿no? O cursos o algo por el estilo. Tan es así que las mismas editoriales se dedican a cada ciclo escolar capacitar a los maestros en ese sentido. ¿Sí? Entonces, sí, definitivo, sí. Y ya como última interrogante para ir cerrando tu excelente conferencia, licenciada, en el caso de que un adolescente tuviera algún tipo de trastorno mental o algún tipo de enfermedad mental, el proceso, ¿cómo se lleva? Porque no es Sí como... es igual, ¿Sí? Sí, sí adelante. es, sí es inimputable. Sin embargo, también pues existe, la legislación también es bien clara, ¿no? Cuando hay un delito, el delito existe, ¿no? Entonces también, sin embargo, volvemos a lo mismo. Tienen diferentes etapas, diferentes procesos cada uno de los delitos y de las edades, ¿no? Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, si tiene alguna enfermedad mental, estamos de acuerdo que si tiene 17 años no se le puede tampoco sancionar como un adolescente regular de 17 años. Si tiene 12 años es lo mismo, ¿no? Incluso hay estudios justamente de lo que estamos hablando en donde se determina la edad, ¿no? Si puede tener 17 años, pero sin embargo su capacidad cognitiva no es de 17 años, puede ser 2 años abajo, 3 años abajo, depende, ¿no? Entonces, el autismo es otra de las circunstancias, ¿no? A lo mejor no tiene tiene otra condición, sin embargo, tampoco se puede catalogar como un niño de 17 años regular, ¿no? Hay escuelas incluso que atienden a este tipo de adolescentes o niños, niñas y adolescentes, y pues que también se cometen ciertas acciones y que no son catalogadas como un niño de 17 años o 16 años o 14 años o de 12 a 18, a menos de 18, de una forma regular. Sin embargo, pues puede haber un abuso sexual, pero no se está catalogando como si fuera de 16 años, como grupo etario 2, como grupo etario 3, como grupo etario 1, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver todavía también esa parte. Perfecto, licenciada. Pues muchas gracias. Yo diría, ¿con qué podemos cerrar? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Cuál sería su visión propositiva? Ya que tenemos jóvenes estudiantes, para que mantengan incluso el interés, porque bien comentó, la materia de adolescentes la hemos estudiado de manera muy aislada, no ha sido por parte de mucho interés de los abogados actualmente. ¿Qué podemos esperar y qué podemos llegar a cambiar una visión muy propositiva en materia de adolescentes? Yo creo que la misma sociedad nos va a orillar a eso. De hecho, creo que nos está orillando, ¿no? Porque, repito, los delitos que se cometían de adultos, pues ya son delitos que los adolescentes comienzan a cometer o a realizar sin una sanción tan grande, ¿no? Y es bien fácil. Por ejemplo, para vender droga, en este caso.
pues tiene 14 años, tiene 16 años, lo utilizo para ciertas actividades que como adulto me convienen y que no voy a tener yo como unas sanciones tan altas, ¿no? Y que pues ellos son presa fácil justo de muchos delitos, ¿no? Y pues yo con qué me quedaría. Yo creo que como sociedad nos falta mucho también, nos falta aprender, nos falta involucrarnos más en esta parte de adolescentes. Sin embargo, creo que esta misma sociedad nos va a llevar a eso, nos está orillando al acercarnos más a este tema de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es la misma sociedad y las mismas circunstancias que nos van a llevar a verlo de una manera más interesante, más, yo diría más importante, ¿no? Más importante. Pues muchas gracias, licenciada. La verdad que una conferencia muy puntual, muy ilustrativa y sobre todo se nota su gran bagaje y experiencia en la materia de adolescentes. Y pues le agradecemos cada uno de ustedes, los que estuvieron de intervinientes en el auditorio. Asimismo, a la licenciada que pronto estaremos haciendo un curso más completo, ya que la materia de adolescentes nos podría abarcar para muchas más sesiones y demás horas para poder abarcar cada uno de los rubros de lo que establece tanto la legislación y no solamente de la propia legislación, sino capacidades técnicas, capacidades biológicas, cognitivas, psicológicas que podríamos abarcar de manera completa en la materia de niños, niñas y adolescentes. Incluso, ¿no? Sobre ese término de lenguaje que se debería de ocupar, el término Sí, correcto de niños, niñas y adolescentes en ese mismo nivel. Licenciada, muchas gracias a todos los intervinientes que estuvieron en la sesión del día de hoy. Génesis Jurídica les da la más cordial agradecimiento a todos ustedes y pues los esperamos la próxima conferencia y estén pendientes en cada uno de nuestros grupos. Licenciada, muchas gracias y esperemos gracias a usted. una excelente noche a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Hasta Gracias, luego. buenas noches a todos. Buenas noches.